tercer día Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. El día de hoy hablaré de un tema que se titula La trascendencia de la humanación de Dios, o la trascendencia de la humanidad de Dios. Y el texto base que estaré utilizando es Filipenses capítulo 2, versículo 5. Puede tomar un tiempo para buscarlo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El día de hoy voy a hablar acerca de Jesucristo. Voy a hablar sobre el campeón de campeones, el Rey de reyes y Señor de señores. El texto que les acabo de referir claramente expresa que el Padre le otorgó a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa nombre que es sobre todo nombre? Que Jesús o Yeshua está por encima de todo. El término nombre significa jerarquía, autoridad, dominio. Quiere decir que el nombre de Jesús está por encima de toda jerarquía, de toda autoridad y de todo dominio. Y Pablo comienza a describir la magnitud de la autoridad y del peso que tiene el nombre de Jesús, porque dice que delante de su nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La tradición religiosa históricamente nos ha presentado una imagen de Jesús distorsionada y completamente alejada de lo que las Escrituras realmente indican acerca de la persona de Jesús, o acerca de la persona del Verbo encarnada en Jesús. Y por ello el día de hoy voy a detallarte algunos aspectos que figuran en Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 en adelante, sobre lo que ocurrió en el mundo espiritual al momento del Verbo humanarse en la persona de Jesús. Y el primer aspecto que podemos detallar es que el Verbo o la palabra era igual a Dios. ¿Qué significa que era igual a Dios? Que tenía las mismas propiedades de Dios. ¿Cuáles son las propiedades de Dios? Por ejemplo, la omnisciencia, que es la capacidad de conocerlo todo.
lo que aún los hombres no conocen, lo que aún los científicos no han descubierto, ya se encuentra en la mente de Dios. Dios lo conoce. Lo que es desconocido para los hombres, porque todavía las investigaciones no han concretado algunas teorías, ya Dios en su mente eterna lo conoce, porque Él todo lo sabe. Otra cualidad que Dios tiene es la omnipresencia, que es su capacidad de estar en varios lugares a la misma vez. Dios, de una forma perfecta, coherente, puede hablar en varios lugares a la vez, porque Dios es omnipresente. Nosotros no tenemos esa cualidad. Usted en este momento se encuentra en la congregación Ministerio Vino Nuevo. No está en su casa, ni está en la universidad, ni está con su novio. Usted se encuentra en este lugar porque usted no posee la cualidad de la omnipresencia, pero Dios sí la tiene. Dios puede estar en varios lugares a la vez. Y profundizando el término, podríamos afirmar que la omnipresencia es la capacidad que Dios tiene para estar en los lugares donde a Él le place, donde Él quiere. El siguiente aspecto o la siguiente propiedad que se refleja en la persona del Verbo, que dice que el Verbo, Jesús, era igual a Dios antes de humanarse, es la omnipotencia, que tiene que ver con la capacidad de Dios actuar conforme a su palabra. Tradicionalmente se nos ha enseñado de que Dios todo lo puede, lo cual no es cierto. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer, como por ejemplo quebrantar su palabra, violar sus mandamientos, quebrantar las cosas que Él ha establecido en el mundo espiritual. Las leyes del reino, Dios no las puede quebrantar. Quiere decir que la omnipotencia tiene que ver con todo aquello que Dios puede hacer, siempre y cuando esté dentro de los parámetros de su palabra. Y la cuarta propiedad que muestra la naturaleza de Dios, la preponderancia de Dios, el peso de Dios, es la presciencia, que es la capacidad que Dios tiene para conocer las cosas antes que éstas acontezcan. ¿Qué significa esto? Que Dios se anticipa a la historia. De hecho, Dios tiene la capacidad de comenzar por el final y terminar por el principio, porque Dios tiene la capacidad de conocer lo que va a acontecer en el futuro. Por ello, una de las cualidades de Dios es la presciencia. Son dos palabras compuestas. Pre significa antes y ciencia significa conocimiento. El conocimiento previo o anticipado antes de que las cosas acontezcan. Estas cualidades, estas propiedades, nosotros intrínsecamente no las poseemos, pero Dios las posee. Cuando el texto que les mencioné hace rato dice, el cual siendo en forma de Dios, la palabra forma habla de un diseño. Quiere decir que el mismo diseño que el Padre tenía, el Verbo también lo poseía antes de humanarse en la persona de Jesús. Y hay una realidad indiscutible y contundente, y es que por el hecho mismo del Verbo poseer omnisciencia, omnipotencia, presciencia y omnisciencia, podemos afirmar lo siguiente: Dios no es grande. Decir que Dios es grande es negar su deidad, es negar sus propiedades, es negar su naturaleza. Dios no es grande. Dios está por encima de lo que es grande, porque lo que es grande tiene anchura, tiene medida, tiene longitud, tiene descripción,
tiene límites, Dios no es grande, Dios está por encima de lo que es grande. Tenemos recursos ilimitados a nuestro favor. La enfermedad por la cual tú estás padeciendo delante de Dios representa nada. El problema que estás teniendo hoy delante de Dios representa nada. ¿Por qué razón? Porque Él ha provisto para nosotros todos los recursos que se desatan de su omnisciencia, de su omnipotencia, de su omnipresencia, de su presencia a nuestro favor. Por ello Salomón dice, ¿cómo es posible que yo vaya a edificar templo para Dios con el objetivo de que Él more en un tabernáculo si los cielos de los cielos no te pueden contener? La palabra contener en el hebreo significa encerrar. Este templo nos encierra a nosotros. Un auto con ciertas capacidades puede encerrar, puede almacenar a 5 personas. Sin embargo, dice las Escrituras que los cielos de los cielos no le pueden contener. Está hablando de un contenedor. Quiere decir que tú unes el espacio, las galaxias, las constelaciones, los mundos, los ámbitos espaciales no conocidos y lo unes todo para tratar de contener a Dios, para tratar fallidamente de limitar a Dios a un tamaño y no lo pueden contener. Delante de Dios son como nada, porque Dios está por encima de lo que es grande. Él está por encima del tiempo y del espacio. Él está por encima de las realidades y las concepciones filosóficas que muchos puedan tener. Dios está por encima de lo que es grande. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Los cielos son tan solo una evidencia de la revelación de Dios. Dios no vive en los cielos viven en Dios. Porque los cielos no pueden contener a Dios. Dios no vive en los cielos viven en Dios. Y entonces, pastor, ¿por qué Jesús enseñó a orar y dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos? Pero es que ese texto hay que ubicarlo en su contexto, porque en el contexto dice, y hágase tu voluntad en la tierra, así también como se hace en el cielo. El término estar no significa posicionarse físicamente en un ámbito. Lo que significa es ejercer dominio sobre ese ámbito. Quiere decir que de la misma forma como los cielos viven en Dios y Dios tiene dominio sobre los cielos, de esa misma manera nosotros debemos permitir que el dominio de Dios se implante en nuestras vidas, se haga evidente, se haga presente en nuestras vidas y podamos avanzar hacia nuevos posicionamientos y hacia nuevos niveles de bendición. Es lo que el texto quiere decir. Tenemos que quitarnos esas concepciones religiosas, que Dios está en los cielos, que Dios vive en los cielos. Dios no vive en los cielos viven en Dios. Los cielos subsisten por Dios. Todo lo que respira alaba al Señor. Los cielos tan solo lo que pueden hacer es contar la gloria de Dios. El firmamento anunciar la obra de sus manos. Pero Dios está por encima de los cielos. El segundo aspecto que quiero resaltar el día de hoy es que Dios, el Verbo, aceptó la propuesta del Padre de llevar a cabo el plan de redención, no haciendo uso de sus propiedades, las que hace rato les mencioné y les definí clara y concretamente. ¿Qué significa esto? Que el Verbo, al momento de llevar a cabo el plan de redención, no lo hizo operando como Dios, lo hizo operando como hombre, teniendo las propiedades divinas dentro de sí. Sin embargo, no las utilizó porque decidió llevar a cabo el plan de redención operando como hombre y no como Dios. ¿Por qué razón? Porque el reino y la autoridad le fue quitado a alguien de carne y hueso. Y alguien de carne y hueso también tenía que quitarle el reino y la autoridad. Por eso dice, no estimó. El término estimó quiere decir que no valoró. ¿Qué significa esto?
que el verbo para llevar a cabo el plan de redención se desvalorizó a sí mismo por amor a ti y a mí, para hacerse hombre igual que tú e igual que yo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Quiere decir que Jesús se despojó de su diseño de igualdad con el Padre para adoptar un diseño de igualdad con los hombres. ¿Por qué razón? Porque la guerra se tenía que ganar legalmente. La batalla se tenía que ganar legalmente. Si a alguien de carne y hueso el reino le fue quitado, a alguien también de carne y hueso tenía que quitar el reino. Quiere decir que quien venció al enemigo no fue un superhombre, ni fue un fantasma que se aparecía todas las noches lleno de luz y vestido de blanco y con una corona y con una espada doble filo diciendo: yo soy Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era un hombre de carne y hueso, limitado, con cansancios, con limitaciones físicas. No fue un Superman quien llevó a cabo el plan de redención. Y lo tercero es que el verbo adoptó completamente un diseño humano, un diseño de hombre. Por eso dice, tomando forma de siervo. La palabra siervo significa esclavo. El verbo se despojó tanto a sí mismo que en el griego significa vaciarse. Quedar vacío significa vaciarse. El verbo se despojó tanto a sí mismo que de tener un margen de acción conforme a las propiedades divinas que antes les mencioné, tomó una posición de esclavo, porque tuvo que someterse a un lineamiento de vida para llevar a cabo el plan de redención con el objetivo de revertir al hombre el favor de Dios, de revertir al hombre la gloria de Dios, de revertir al hombre la restitución que había perdido por causa de la desobediencia e insensatez del primer Adán. Por ello es que a Jesús se le llama el segundo Adán. Por lo tanto, voy a mencionar a continuación algunos elementos de cómo la humanidad de Jesús se manifestó mientras Él vivió en la tierra. Porque como le acabo de mencionar, no fue un Superman quien venció a Satanás, fue un hombre de carne y hueso que tuvo que someterse bajo los mismos delineamientos humanos de Adán para poder vencer a Satanás. Esto significa que Jesús era un hombre igual a ti e igual a mí. Y voy a mencionar algunos ejemplos que van a romper con los conceptos que la tradición religiosa ha emitido acerca del falso Jesús o el falso Yeshua que se nos ha presentado. Y voy a mencionar a continuación algunos elementos importantes que se destacaban en la humanidad del Verbo. Hace rato les mencioné que el Verbo operó en cuáles propiedades: omnisciencia, y se las definí cada una, presciencia, omnipresencia, omnipotencia. Ahora, voy a mencionar algunos aspectos de la humanidad de Jesús que van a romper muchos elementos de la tradición religiosa acerca del falso concepto y la falsa imagen del Jesús que se nos ha enseñado. Y como maestro de la palabra, yo siempre digo que Dios respalda es lo que Él ha dicho, no lo que Él no ha dicho. Y a partir de hoy, yo voy a develar a tu vida por la palabra del Señor el Jesús humano que presentan las Escrituras y todo concepto del Jesús místico, del Jesús fantasmagórico,
van a ser derribados y a partir de hoy tú vas a amar aún más a Jesús. Te vas a identificar aún más con Él. Cuando estés pasando por una tentación, vas a sentir cómo Él te comprende desde lo alto y como Él te dice: hijo mío, hija mía, sigue adelante. Yo pasé por lo mismo que tú y si yo tuve la fortaleza del Padre para vencerla, tú también tendrás la fortaleza del Padre para vencerla. Porque si Jesús en una condición de hombre fue tentado en todo, pero sin pecado, contigo también puede acontecer lo mismo. Y voy a mencionar algunos aspectos que revelan lo latente de la humanidad de Jesús en la tierra. Por ejemplo, había cosas que Jesús ignoraba por completo. No estaba operando en la omnisciencia. Había cosas que Jesús ignoraba por completo. De hecho, hubo preguntas que a Jesús le hicieron, las cuales no supo responder. Por ejemplo, cuando le preguntaron: ¿cuándo será tu venida? ¿Cuándo será tu venida? Él no supo responder. ¿Qué fue lo que respondió? Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo refiriéndose a él mismo, sino solamente el Padre. Quiere decir que Jesús no supo responder lo que le preguntaron, porque no todo lo sabía, porque tenía una limitación humana que no le permitía fluir en la omnisciencia. No todo lo sabía. Había cosas, el conocimiento que Jesús desplegó, lo desplegó por la revelación de Dios en su vida, pero no porque lo supiese todo. Hubo cosas que a él le preguntaron, las cuales él no supo responder. Otro aspecto importante es que Jesús estaba tan consciente de lo latente que estaba la humanidad en él. Jesús estaba tan consciente de lo latente que era la humanidad en él, que en una ocasión él se sumó al grupo de personas que reconocen que lo que no se conoce no se habla. Por ejemplo, si usted sabe de mecánica automotriz y le vienen a preguntar de aires acondicionados, usted dice: yo sé de mecánica automotriz, pero de aires acondicionados yo no sé. Pregúntale a fulano de tal, yo conozco a un buen técnico que te pueda ayudar. Jesús también procedía así. Jesús en un momento reconoció y dijo: de lo que yo no sé, yo no voy a hablar. Él dijo: en verdad te digo que nosotros, refiriéndose a él y a sus discípulos, hablamos de lo que conocemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Es decir, lo que yo he testificado es porque lo conozco y lo he recibido del Padre, pero lo que aún no conozco del Padre no me atrevo a hablarlo, porque voy a cometer un disparate, voy a incurrir en una imprudencia. Quiere decir que Jesús no todo lo sabía mientras vivió en la tierra. Otro texto también dice: por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, un texto paralelo al que les leí, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. Otro aspecto importante es que las Escrituras claramente establecen que Jesús cada día adquiría nueva información, nuevos conocimientos. Constantemente Jesús adquiría nuevos conocimientos. Dice el texto: el niño crecía y se desarrollaba. El desarrollarse no es una propiedad que Dios tiene, porque ya Él lo sabe todo. Ahora, Jesús no dejó de ser Dios, pero sí dejó de operar como Dios. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía en él.
La humanidad en Jesús estaba tan latente que hubo cosas las cuales Jesús ignoraba por completo mientras vivió en la tierra. Por ejemplo, cuando unos discípulos de Juan se fueron detrás de él, observe lo que pasó. Oiga el relato que cuentan las Escrituras. Dice, Jesús se volvió a ver que lo seguían. Les preguntó, ¿qué buscan? Si les preguntó es porque no lo sabía. ¿Qué buscan? Porque se dio cuenta que lo estaban siguiendo. Y entonces Jesús pudo saber el por qué lo estaban siguiendo, por causa de la respuesta que le dieron dichos hombres. Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo, vengan y lo verán. Vengan y lo verán. Ahora sí sé por qué me están siguiendo, pero al principio no lo sabía. Cuando Jesús sanó a la mujer que tenía flujo de sangre, dice la Escritura que él percibió que virtud había salido de él, que alguien le había tocado, pero le había tocado de una manera diferente. Y dice que Jesús caminaba y caminaba y miraba para ver quién le había tocado. Quiere decir que no sabía quién le había tocado. No estaba operando en la omnisciencia. Fue un hombre de carne y hueso, mi hermano. No fue un Superman, ni fue un Robin Hood, ni fue Terminator. Fue un hombre de carne y hueso quien venció al diablo en la cruz del Calvario. Y aquí va a explotar algo maravilloso en los próximos minutos. La humanidad en Jesús estaba tan latente que Jesús no podía divisar algunas cosas desde lejos. Tú has estado caminando en ocasiones y de repente ves a alguien, se me parece a fulano de tal o a sutana de tal, y a medida que te vas acercando, ¿será o no será? Y te acercas un poquito más y dices, ¿será o no será? Dependiendo también la condición de la vista de algunos, por supuesto. Lo mismo pasaba con Jesús. Había cosas que Jesús no podía divisar desde lejos porque no estaba operando en la omnisciencia. Por ejemplo, él no pudo distinguir desde lejos si la higuera solamente tenía hojas o tenía hojas pero también tenía frutos. No lo pudo divisar desde lejos. No estaba operando en la omnisciencia. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era el tiempo de los higos. Observe que el relato dice que Jesús iba caminando y no podía distinguir si la higuera tenía frutos o no. Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma de tu fruto jamás. Y sus discípulos lo oyeron. ¿Qué significa esto? Que Jesús fue un hombre de carne y hueso. Dice la Escritura que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. La palabra padecer significa el efecto interno que se produce por elementos externos que no dejan de llamarte la atención. Una mujer bonita, por ejemplo. Jesús como hombre sintió el efecto de que una mujer bonita le llamase la atención. Porque dice que Jesús padecía por causa. El término padecer significa un efecto interno que se produce por causa de lo externo que es llamativo a los ojos. Yo no estoy diciendo que Jesús tuvo mujeres, ni estoy diciendo que se casó, ni estoy diciendo que tuvo aventuras amorosas. Lo que estoy diciendo es que como en su condición de hombre, él se tuvo que limitar a un esquema completamente limitado y dependiendo únicamente de la fuerza del Padre poder llevar a cabo el plan de redención. Por el siguiente aspecto que les voy a mencionar. En Jesús la humanidad estaba tan latente que si él peca, Dios se autodestruye.
Dios dijo, yo me la voy a jugar toda, humanando al Verbo en la persona de Yeshua. Yo me la voy a jugar todas. Pero si Jesús peca, porque Jesús no dejó de ser Dios, pero sí dejó de operar como Dios. Si Jesús peca, es Dios mismo pecando. El pecado se mete en la deidad y Dios se autodestruye. Dios se jugó el pellejo, como decimos nosotros, en términos bien maravinos. Dios se jugó el pellejo al momento de humanar al Verbo en la persona de Jesús. Porque si Jesús peca, Dios se autodestruye. Y el diablo hubiese ganado la guerra y este universo hubiese estado completamente tomado por el poder del maligno. Pero gracias a Dios que hubo un sustituto glorioso que decidió venir a la tierra, limitarse a las más extremas situaciones y de esa manera vencer al diablo, vencer la pobreza, vencer la enfermedad y ahora poder ser constituido hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si Jesús peca, Dios se autodestruye. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a prestar atención a esto. Observe. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios, ¿y de qué manera oró? Y con lágrimas le rogó. No fue cualquier oración. La evidencia externa de su oración fueron las lágrimas y el ruego. Y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. ¿A cuál muerte se está refiriendo? Pues Dios tenía poder para hacerlo. Punto y seguido. ¿Y qué dice después? Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. ¿Cuál fue la oración según el contexto que el Padre le contestó a Jesús? Que lo librara de la muerte. ¿A cuál muerte? Si Jesús tenía que hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si él le ora al Padre para que lo libre de la muerte física, Jesús se sale de la voluntad de Dios. ¿A cuál muerte se está refiriendo? A la muerte espiritual. Porque si Jesús peca, el pecado se mete en la deidad y Dios se autodestruye. Por eso cuando Jesús enseñaba a orar a sus discípulos y cuando oren digan, Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, es porque todos los días Jesús sabía lo que se estaba jugando. Jesús decía, si yo peco, si yo fallo, si yo hago lo mismo que hizo el primer Adán, Dios se va a autodestruir. Voy a experimentar la muerte espiritual. Dios y el reino y todo lo que procede de él está puesto en tela de juicio y está puesto en juego por causa de mi estadía en la tierra. Por eso Dios te ama tanto que Dios se la jugó toda por ti. Porque si Jesús peca, Dios se autodestruye. Pero Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La muerte espiritual, Dios se arriesgó a morir espiritualmente cuando humanó al Verbo en la persona de Jesús. Por eso era muy distinta la batalla personal que libraba Jesús a la batalla personal que libraban los discípulos de Jesús. Porque los discípulos de Jesús oraban a Dios para que no cayeran en tentación. Pedro era un hombre que primero hablaba y después pensaba. Primero tenía las cosas en la boca y después las procesaba en su mente. Así era el apóstol Pedro y todos los discípulos, las deficiencias que ellas tenían. Pero la batalla personal que estaba librando Jesús en la cruz del Calvario era: Padre, no me dejes caer en tentación, porque en la mínima tentación que yo caiga, el pecado se mete en la deidad, Dios se autodestruye y Satanás toma el control de todas las cosas. Por esto es que la guerra que Satanás y Jesús libraron mientras vivió en la tierra fue
una guerra cuerpo a cuerpo, fue una guerra ojo con ojo, nariz con nariz, respiración con respiración, y cosas impresionantes sucedieron en el momento cuando Jesús estaba en el desarrollo del texto que les leí al principio, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice la Escritura que a Jesús le colocaron una corona de espinas, y no eran unas espinitas pequeñas, ni tampoco son las espinitas que presentan las películas de Semana Santa, donde proyectan una imagen completamente tergiversada del Yeshua o Jesús que menciona las Escrituras. Eran unas espinas grandes que cubrían toda la cabeza, y tomaron un palo y comenzaron a penetrar las espinas, y todas las espinas se penetraron en la cabeza de Jesús. Y estas espinas tenían una propiedad, que cuando penetraban en el cráneo succionaban la carne. No solo esto, a cada soldado romano, como lo menciona el texto bíblico, se le permitía darle 30 golpes en la mejilla al soldado que iban a matar. Por eso el texto es claro y es específico, hay especificidad en el relato de Pablo cuando dice: se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay especificidad en el relato de Pablo. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No es cualquier muerte a la cual está haciendo mención. Por ello el profeta se asombra y dice: no había belleza en él de la cual nosotros fuésemos atraídos. No había belleza en él. El cuerpo de Jesús era un deforme total. No solo esto, le dieron 39 latigazos. Estos látigos estaban constituidos por un gran pedazo de palo redondo, y habían configuraciones de correa de cuero de culebra, y sobre esas configuraciones de correa habían muchos pedacitos de plomo, de hierro y de hueso corroído de oveja y de cabra. Quiere decir que cuando penetraban, cuando esto golpeaba sobre el cuerpo de Jesús, literalmente desgarraba la carne. Todo el cuerpo de Jesús era una piltrafa humana, era una llaga completamente. No solo esto, lo maldecían, lo injuriaban, lo retaban a hacer uso de sus propiedades divinas, pero era una tentación para que Jesús al final de su carrera desistiera del plan de redención. Pero Jesús tenía que hacerse obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. No solo esto, hay un elemento previo que no les mencioné, porque estratégicamente quise comenzar por el final para luego ir al principio, que hay un elemento mucho más engorroso. Cuando Jesús está en el Getsemaní y le está orando al Padre, a mí la escena me muestra que había un hombre que tenía mucho miedo, tenía demasiado miedo. ¿Por qué tenía demasiado miedo? Porque le dice a sus discípulos: ni siquiera han podido velar una hora. Cuando usted razona el texto, usted se va a dar cuenta que lo que Jesús le está queriendo decir es: oren por mí, tengo miedo, oren por mí. Cuando a Ernesto Guevara lo iban a matar, conocido como el Che Guevara, el soldado que le iba a apuntar estaba sumamente nervioso por el carisma que desataba ese personaje. Y él le dijo: mira, dispárame aquí y yo te voy a demostrar cómo muere un hombre. Pero a mí el relato del Getsemaní me muestra a un Jesús que tenía miedo, porque le estaba diciendo a sus discípulos: oren por mí. Ni siquiera una hora ustedes han podido velar por mí. No puede ser. Eso estaba sucediendo en ese momento. Y Jesús le ora al Padre y le dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Número 1, Jesús apeló a la voluntad del Padre. Número 2, sin embargo, previamente Jesús sabía que la voluntad del Padre era la copa de la ira sobre él.
¿Qué es la copa? La copa es una metáfora que se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para hablar de la ira de Dios y de la retribución de Dios por causa del pecado. ¿Qué significa esto? Que la ira de Dios, el castigo de Dios, la condenación de Dios, la maldición de Dios iba a caer sobre Jesús, de los hombres que habían nacido, que vivían para ese momento y que iban a existir en el futuro. De los hombres que aún no han nacido, ya la ira que debía pesar sobre ellos fue cargada sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y no solamente esto, el Padre se iba a apartar de él porque todo el estado de pecado iba a caer sobre Jesús. Cuando dice, él llevó nuestras enfermedades, lo que el texto quiere decir es, no que Jesús llevó la lechina, el sarampión, la rubiola, la gripe. No se está refiriendo a eso. Lo que el texto quiere decir es que el estado de enfermedad literalmente iba a caer sobre el cuerpo de Jesús. El estado de pobreza literalmente iba a caer sobre el cuerpo de Jesús. Lo que habla Deuteronomio 28, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán y te perseguirán hasta destruirte. Por eso tendrás hambre, sed, desnudez, pobreza extrema y serás esclavo de los enemigos que el Señor tu Dios pusiere sobre ti. En la cruz Jesús recibió el estado de la maldición de la pobreza literalmente sobre su cuerpo. La maldición de la enfermedad. Por eso dice, por su llaga fuimos nosotros curados. No lo pluraliza, no dice por sus llagas, dice por su llaga, lo singulariza. ¿Por qué razón? Porque el todo se volvió una llaga. El todo se volvió una llaga. El rostro de Jesús era irreconocible completamente. Es tan contundente lo que te estoy diciendo que psicológicamente yo no puedo entender cómo el cuerpo de Jesús no explotó en 1000 pedazos. Y cuando Jesús lo colgaron en una cruz, Jesús declaró algunas palabras que confirmaron el triunfo de nuestra redención. Y si a partir de hoy usted internaliza con fuerza esta palabra y usted permite que los ríos de agua viva de la palabra comiencen a fluir desde su interior, usted va a caminar en victoria. Porque dice la Escritura que Cristo puso todas las cosas debajo de sus pies y la dio por cabeza a la iglesia. Quiere decir que de la misma manera como Cristo es cabeza sobre todas las cosas, la iglesia del Señor también es cabeza sobre todas las cosas. Si Cristo es cabeza sobre la enfermedad, usted también es cabeza sobre la enfermedad. Si Cristo es cabeza sobre la pobreza, usted también es cabeza sobre la pobreza. Si Cristo es cabeza sobre la miseria, usted también es cabeza sobre la miseria. Si Cristo es dueño del oro y la plata, usted también es dueño del oro y la plata, porque Cristo puso todas las cosas debajo de sus pies y la dio por cabeza a la iglesia. Somos Jesuses que caminan en la tierra. Y lo clavaron en la cruz y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque todo el peso del pecado que debía caer sobre ti y que debía caer sobre mí, Cristo lo estaba llevando literalmente en su propio cuerpo en esa cruz. Sintió el abandono del Padre hasta que declaró otra palabra y fue la siguiente: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús dijo, ahora he sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy dando confirmación a mi obra consumada. Ahora salgo para vencer y ahora he traído satisfacción plena sobre los requerimientos de la justicia divina. Sin embargo, dice un salmo que Cristo libró a Jesús de los rigores de la muerte. Los rigores de la muerte significa lo que es posterior a la muerte, la condenación eterna, el infierno. Cristo libró a Jesús de la condenación eterna. Jesús estaba en el infierno, pero algo sucedió al tercer día. Las puertas del infierno comenzaron a temblar. Jesús rompió los bornes de hierro y los demonios dijeron, ¿qué está haciendo este hombre si todo el que entra aquí no puede salir? Y es que se había emitido un decreto del Padre que Jesús se había hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y al tercer día Cristo resucitó con poder al
al tercer día con poder y gloria. Y este fue el día en que la muerte murió. Si nosotros vamos a Grecia, el cuerpo de los sabios e intelectuales de Grecia está en una tumba. Si vamos a San Petersburgo, el cuerpo de Stalin está en una tumba. Si vamos a Moscú, el cuerpo de Lenin está en una tumba. Si vamos a Calcuta, el cuerpo de esa gran mujer llamada Teresa de Calcuta está en una tumba. Si vamos al Panteón Nacional, el cuerpo de Simón Bolívar está en una tumba. Si vamos a los Estados Unidos, el cuerpo de Washington está en una tumba. Si vamos en este momento a Moscú, el cuerpo de Lenin, el líder de la revolución rusa, está intacto pero está congelado y lo utilizan como un atractivo turístico. Y todos los años los habitantes de todo el mundo van a visitar cuando van a hacer turismo en Rusia. Pero si nosotros vamos a Jerusalén y miramos la tumba de Jesús, nos daremos cuenta que la tumba de Jesús está vacía. La tumba de Jesús está vacía. La tumba de Jesús está vacía. La tumba de Jesús está vacía porque el día en que murió la muerte fue cuando Cristo se levantó con poder al tercer día. Y Él ha levantado un pueblo victorioso, un pueblo triunfante, un pueblo que se levanta contra la adversidad, un pueblo que camina en victoria, un pueblo que tiene identidad propia, un pueblo que está plenamente identificado con el reino y no con el sistema religioso. Porque el vino nuevo se hizo carne, el vino nuevo habitó entre nosotros, el vino nuevo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. El vino nuevo murió como un miserable, pero el vino nuevo se levantó gloriosamente al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por lo tanto, hoy tú necesitas llevarte este regalo. Hoy tú no puedes venir acá si no te llevas este regalo de salvación y de amor eterno y sin límites que Dios ha provisto para ti por causa del amor con el cual Él te miró en la eternidad pasada. Por eso dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Este es el momento perfecto, este es el momento predilecto para que tengas vida eterna. Si hay alguien el día de hoy que quiere que el señorío de Jesucristo se implante en su vida, que desea que el señorío de Cristo se implante en su corazón, que desea que el señorío de Jesucristo se implante en todo su ser, esta es la oportunidad, este es el momento para hacerlo. Allí donde tú estás, si tú quieres tener el regalo de la salvación, cierra tus ojos. Esto no es un rezo, esto es una guianza de oración espontánea que tú vas a hacer a Dios. Y repite esta oración conmigo y dile al Señor Jesucristo con convicción y sabiendo lo que estás haciendo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Permitir que Jesucristo se adueñe de tu vida, de tu corazón, perdone tus pecados y que el poder de la resurrección que se activó en Jesús también se haga evidente hoy en tu vida. Dile al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, en este día te declaro Rey de mi vida, límpiame de todos mis pecados, acepto la vida eterna que tú legaste para mí antes de la fundación del mundo. Amén y amén. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh. Él nos ama.
Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, comunícate con nosotros a los números que ves en pantalla para mayor información.